Huracanes, fenómenos naturales. Sí conocemos ya de determinada manera la temporada de huracanes, entre qué meses o en qué temporada del año se pueden presentar los huracanes. ¿Y qué es lo importante en cuanto al tema de los riesgos? Lo importante es identificar los riesgos antes de la llegada del fenómeno meteorológico. Es decir, ya cuando sabemos que ya viene la temporada de huracanes, ya debemos tener identificados los riesgos. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos establecer medidas para mitigar los daños que causan estos fenómenos. Claro que después de la llegada de un huracán se pueden encontrar daños o consecuencias que pues de alguna manera no se tenían determinado que pudiera suceder. Pero en la mayoría de los casos creo que ya se tiene claramente identificado cuáles son los daños y los riesgos que conlleva o que trae en sí un fenómeno meteorológico como lo es un huracán. ¿Qué riesgos puede traer un huracán? Pero para ello hay que pensar qué es un huracán. Parece una pregunta bastante obvia, ¿no? Un huracán, pues ¿qué trae? ¿Qué es? ¿Cómo está formado un huracán? Pues primero es vientos extremadamente fuertes y la cantidad de agua que trae o que viene arrastrando este fenómeno meteorológico, lo que es el huracán. Esto es importante porque en el tema de riesgos tenemos que tener claramente identificado el fenómeno que vamos a enfrentar o que pudiéramos llegar a enfrentar realmente qué representa, cómo está conformado, para en base a ello poder determinar qué puede dañar este fenómeno meteorológico. Por ejemplo, una de las consecuencias que ahorita se me ocurren de los vientos fuertes que tiene un huracán, que forman un huracán, es, por ejemplo, pues el derribo de objetos vulnerables, árboles, anuncios publicitarios, cristales, ventanas, probablemente muros, en fin, todo eso se tiene que ir a analizar, se tiene que analizar previamente. Ya sabemos que un huracán trae vientos extremadamente fuertes. ¿Y qué causa o qué puede dañar los vientos extremadamente fuertes? También, por ejemplo, podría ser el corte de la energía eléctrica, corte de suministro del agua potable, corte a las vías de comunicación o las telecomunicaciones, mejor dicho. Esto hablando un poquito, simplemente para hacer un preámbulo o establecer qué es lo que un huracán, hablando de los vientos, pudiera causar en un territorio, una vez que toca tierra. Otro parte que conforma un huracán, pues es la cantidad de agua que trae el huracán, ¿no? Los huracanes, pues, obviamente traen lluvias intensamente fuertes y que puede causar una lluvia extremadamente fuerte o extremadamente intensa. Digamos, como lo conozcan o como lo nombre eh, las personas que son expertas en el tema de huracanes, ¿no? El agua, por ejemplo, bueno,
obviamente va a inundar, va a causar deslaves, va a causar derrumbes, va a causar incomunicación a las vías de comunicación, a las carreteras, a las calles. Las comunidades pueden quedar incomunicadas vía terrestre y pues por telefonía celular, internet, etcétera. Entonces, cuando analizamos un fenómeno de esta naturaleza y tenemos claramente determinado cómo está conformado y qué es lo que es, los efectos que puede causar, pues en base a eso podemos empezar a establecer y debemos establecer las medidas que vamos a implementar para mitigar y reducir en la medida de lo posible las consecuencias que va a traer un huracán. Eh, por ejemplo, hablando de anuncios publicitarios, pues se pudiera quitar pues no sé si lo pudiéramos quitar completamente, pero sí quitar el área, el cuadro que está conformado, donde el aire impacta y pues al quitarlo, el aire va a pasar y no va a causar ningún daño. Pero bueno, eso es importante porque lamentablemente pues ante un fenómeno de esta naturaleza, pues lo único que queda es pues tratar de mitigar los daños, mitigar los riesgos. Por ejemplo, si tenemos un auto y podemos salir de la zona, pues hay que hacerlo. Porque muchas veces, y sabemos por la geografía de nuestro país, que no es tan fácil evacuar zonas como puede suceder en otros países, ¿no? Pero no se trata de comparar nuestro país con otros, sino simplemente tomar y aprender de lo que de este tipo de fenómenos. Algo también muy importante es que muchos daños que causa un huracán, pues ya llegó el huracán, causó los daños y pues quién se va a encargar de restablecer. Por ejemplo, la energía eléctrica, pues la Comisión Federal de Electricidad, el tema del agua, pues la Conagua o no sé cómo se llama esa parte de la administración pública que se encargue en cada estado, ¿no? Porque hay estados donde está hasta privatizada el suministro del agua, ¿no? Y como particulares, en el tema de, por ejemplo, los autos, pues tratar de tener asegurado el auto, pero para una contingencia de esta magnitud, de esta naturaleza. Los daños a las casas también se puede buscar la forma o investigar si existen seguros que puedan cubrir para solventar la reparación de este tipo de fenómenos y de los daños que estos fenómenos causan. Esto es un pequeño ejercicio que quiero dejarles como ejemplo de cómo se puede confrontar, cómo podemos enfrentar los riesgos que en muchas ocasiones, pues las probabilidades son altas de que pueda suceder. Muchas gracias. Buenas noches.